Muchas gracias a usted por aceptar este invitación a moderar nuestro diálogo. Estoy encantada, estoy muy feliz de participar en estos encuentros y ante todo me gustaría saludar a los que comparten conmigo este largo recorrido, sobre todo el presidente de Fundación Símbola, Ermete Realacci, y vamos alcanzando nuestra meta. Este es el cuarto de los 5 diálogos que estamos promocionando y tengo que decir que nos han dado muchas satisfacciones, por eso saludo y le doy las gracias a Ermete Realacci, un saludo también al alcalde de Canelones en Uruguay y Armando Orsi, que nos va a dar su dimensión, y Daniela Taglia de la UNDE, del programa de una ONG de Perú. También tenemos con nosotros los representantes de una empresa líder del sector, Contarina, Michele Rasera, director general, y Marco Mattiello, director de las relaciones internacionales. Y por parte de nuestros amigos de Latinoamérica, un saludo a Lua Delgado, coordinadora de la sostenibilidad para la Fundación Ciudad del Saber de Panamá, y Richard Olmedo, presidente de la Fundación Wamba de El Salvador, y Cecilia del Rey, concejala para el medio ambiente del Ayuntamiento de Florencia, para una visión más italiana. Esta es la cuarta mesa del foro permanente y se trata de un momento de intercambio muy valioso que cada mes tengo el placer de inaugurar. Y se trata además de un recorrido común hacia un desarrollo urbano sostenible, hacia ciudades a medida del ser humano. Y nuestro objetivo es el de contribuir a la implementación de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París. Todos estamos llamados a un esfuerzo decisivo para volver a ponernos en marcha de forma distinta tras la pandemia, y ojalá esperemos que esto ya sea tras la pandemia, y estamos llamados a ser protagonistas de una inversión de nuestro recorrido. Tenemos que promocionar un cambio de paradigma que el entorno que nos rodea pues nos pide a gran voz, y este papel del individuo, esta responsabilidad individual se ha puesto en el centro también de otros encuentros que se han celebrado. Tenemos que remangarnos las mangas, cada uno tiene que aportar con su granito de arena, y cada vez lo decimos y cada vez más estoy convencida de ello. Por eso ILA también quiere dar su aportación a través de este proyecto, y además a través de otros proyectos estamos intentando marcar la diferencia. Por eso hemos celebrado estos primeros 4 mesas redondas sobre el impacto del cambio climático en las ciudades, en febrero, energía y agua en marzo, otro sobre la movilidad sostenible en abril, y hoy es el cuarto y el quinto, el 23 de junio, vamos a tener el último, donde vamos a hablar del papel del diseño arquitectónico bioclimático y la inclusión de zonas verdes en el desarrollo urbano sostenible. Dentro del marco del foro, con nuestros socios Símbola y Globo Italia, estamos visitando aquellas empresas e instituciones que son un ejemplo de buenas prácticas en Italia. En abril llevamos a nuestros delegados a Treviso, donde conocimos una excelencia en el marco de la gestión integral y sostenible de los residuos, la empresa Contarina, y pues no hubiéramos podido tener un socio mejor porque es una empresa líder en este sector gracias a la eficacia de este modelo. No quiero hablar de Contarina, ya que tenemos aquí sus excelentes representantes que nos van a decir un poco, nos van a hablar en detalle. En unos días, una delegación de embajadores de los países miembros de la ILA va a visitar Milán, una ciudad icónica desde el punto de vista de la sostenibilidad. Sede, junto con Glasgow, de la COP26, la única ciudad en Italia que tiene una oficina administrativa dedicada a la resiliencia, una señal importante en la dirección del proyecto Ciudad Resiliencia, y que forma parte también de la estructura de 100 Resilient Cities, que es una red
que quiere fomentar la resiliencia de las ciudades participantes. Luego, hablando más en concreto del tema de hoy, Todini decía, la economía circular es la clave de todo, la clave y el punto de llegada que queremos alcanzar. De momento nos encontramos en un sistema donde más o menos estamos pues, en un sistema lineal, donde hay un flujo lineal de materiales y un uso intensivo de recursos, energía, agua, materias primas. El esquema actual, desafortunadamente, sigue siendo ese de la cuna a la tumba, donde se nace y luego las cosas mueren y no vuelven a la vida. Tenemos que pasar a otra clase de mentalidad que podemos definir distinta de la cuna a la cuna. Se nace pero nunca se muere. Los materiales tienen que ser reciclados en un flujo circular. Y este va a ser un poco nuestro objetivo entre todos. Y en algunos casos las cosas están avanzando bien, en otros casos más lentamente, en Europa más despacio. En Europa tenemos unas situaciones positivas, tenemos unas directivas cuya aplicación todavía no se ha completado, pero que es muy animadora, como la directiva que prevé el final de vida de los vehículos, el reciclaje de las partes de lo que están compuestos. Y lo que es indispensable para alcanzar una economía circular es sin duda un sistema de gestión sostenible de los residuos basados en la recogida separada de estos residuos y el reciclaje de los materiales. Y además también hay toda otra serie de iniciativas y nos dimos cuenta, como decía antes, es que en el centro de este proyecto circular está el individuo, están los ciudadanos. Sin la colaboración de los ciudadanos, yo creo que no podemos llegar muy lejos. El individuo es necesariamente el protagonista, por un lado es el beneficiario también de la transformación y tiene que actuar de forma responsable. En este sector del que hablamos hoy, la acción individual hace la diferencia. Y luego nosotros, en calidad de organización internacional, los gobiernos, las ONGs, cada uno aporta lo suyo, pero la base de todo es que el ciudadano tiene que aportar su contribución. Una gestión adecuada de los residuos, este es un tema central de las agendas gubernamentales. Vamos a ver en detalle algunas propuestas específicas de Latinoamérica y de Italia. Y me gustaría aprovechar la ocasión para daros unos datos sobre América Latina. Según el UNEP, la Agencia de Naciones Unidas, esta macroregión produce el 10% de los residuos generados a nivel global. No son muchísimos. La responsabilidad de la gestión de estos residuos es sobre todo de los gobiernos locales. Gobiernos locales que luego pues se enfrentan a muchísimas dificultades por la complejidad del problema y por los costes muy elevados que son derivados del tratamiento de los residuos. La situación actual es esta. La recolección de los residuos producidos concierne al 93% de la población. Por eso, pues vimos un avance, de alguna forma, pues queda descubierto un 6-7% de la población que no disfruta de este servicio de la recogida de residuos. Y sobre todo a través del servicio municipal, decía antes, la responsabilidad mayor es la de los gobiernos locales. Y luego hay muchas situaciones distintas según los países, según el tamaño de las ciudades también. Esta, y este 7% de la población que no aprovecha de la recogida de residuos, pues afecta a 40 millones de personas que no tienen un servicio básico de recogida de residuos, que es un dato, una información que tenemos que tener muy presente. Una tercera parte de los residuos producidos en América Latina acaba en vertederos abiertos. Entonces, con unos daños y unas repercusiones sobre la salud de las personas y en el medio ambiente también. Y tan solo el 10% de los residuos se recicla
correctamente. Por eso hay un desperdicio de recursos, de materiales y de energía enorme. La Fundación Símbola nos dice en los muchos estudios llevados a cabo que Italia se encuentra más o menos al 79%, si no me equivoco, ¿verdad, Hermete? Un porcentaje de 10, entonces hay mucho camino por recorrer todavía. La mayoría de estos residuos, la mitad del 50%, son residuos orgánicos, que son los que reciben los menores tratamientos y provocan los menos gases de efecto invernadero y lixiviados que contamina el suelo. Entonces, es un sector donde tenemos que hacer mucho más, tenemos que fomentar una recogida separada, una separación a la fuente, un tratamiento, tenemos que ayudar a nuestros socios para que gestionen este aspecto tan crítico. Pero algunos países de América Latina están dando unos pasos muy animadores y a pesar de que las tasas de reciclaje de residuos sigan siendo bajas, hay unas situaciones, unas realidades muy interesantes y las vamos a escuchar hoy. Y pues nos anima mucho ver que se está prestando mucha atención. Y además también diría yo porque muchos países latinoamericanos están afectados directamente por el cambio climático. Hace unos días estaba hablando con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Honduras que me enseñó un vídeo impresionante sobre los huracanes Eta y Iota que afectaron en 15 días al país, destrozaron todo y seguramente América Latina es entre las regiones del mundo que menos contribuye al cambio climático, pero que más consecuencias sufre. Y este también es un dato muy importante que tenemos que recordar. Entre los ejemplos virtuosos que encontramos en la gestión de residuos en América Latina, hay, por ejemplo, uno de los más grandes vertederos, el vertedero de las iguanas, que se encuentra en Ecuador, que es un sistema de captura y combustión del metano en este vertedero. Tiene unos 65 pozos que llevan a cabo este trabajo y se trata de uno de los proyectos más importantes apoyados por CAF, por la Municipalidad de Guayaquil, con los fondos europeos y unas acciones de mitigación de este cambio climático más representativas en el sector del tratamiento de residuos. La reducción calculada de dióxido de carbono es 260.000 toneladas por año. No es poco, es un aporte muy importante. Y otro ejemplo virtuoso es el de una empresa que tiene sede en Bogotá, en Colombia. Y Colombia es el tercer país productor de café del mundo y café produce muchos desechos con unas consecuencias importantes y considerables. Esta empresa pues encontró una forma para aprovechar los residuos, las cáscaras de la planta de café de forma productiva, reduciendo de forma considerable las emisiones dañinas. Entonces, esta empresa crea prefabricados con plástico reciclado y cáscaras de las plantas de café y estos prefabricados se usan como casas, aulas, baños, estructuras médicas, escuelas, etc. Y luego tenemos Brasil, que también, por otro, desde otro punto de vista, es un ejemplo de la participación de los ciudadanos, de la sociedad civil. Y fue, por ejemplo, el primer país que integró en el sistema de reciclaje de los residuos los recicladores, que son personas que normalmente no tenían ningún reconocimiento, pues que iban recogiendo las botellas de plástico en la playa, en una playa del río, donde los bañistas pues se bañaban y tiraban ahí la botella de plástico y al final del día pues ya no quedaban botellas. Y era una operación esta autogestionada, para así llamarla, ¿no? Y ahora poco a poco en Brasil se ha adoptado una política, este fue el primer
país latinoamericano que lo hizo. Se ha adoptado una política nacional sobre la gestión de residuos y se reconoció el aporte de estos recicladores dándole un marco jurídico a través de unas cooperativas. Y entonces ahora el Movimiento Nacional de los Operadores Ecológicos de Brasil pues fue reconocido, ahora tiene un contrato, pues se ocupa de la limpieza de los estadios y tiene un papel social reconocido. Es un ejemplo muy positivo. Me gustaría finalizar diciendo que espacios como este, como el foro permanente que creamos dentro del que se encuentra nuestro encuentro de hoy, pueden contribuir de forma significativa a la comparación y la implementación de prácticas cada vez más virtuosas que puedan ser un motor de desarrollo sostenible. Y me gustaría concluir diciendo que desarrollar un sistema integral de residuos en América Latina depende, obviamente, de las condiciones locales, de las posibilidades económicas, de las características mismas de los residuos y de una serie de factores. Pero el intercambio de información, de experiencias, que es lo que estamos intentando hacer, es vital. Bueno, les deseo un buen trabajo, ya que sé que mi amigo Hermete Realacci, pues a él le encantan las citas, pues tengo una frase de Mark Victor Hansen. La basura es un gran recurso en el sitio equivocado a la que le falta la imaginación de alguien para que se recicle a beneficio de todos. Y con esta cita, pues les deseo buen trabajo y creo que le tengo que dar la palabra a Hermete, ¿verdad, Hermete?